Las entrevistas de trabajo son un método indispensable en cualquier proceso de reclutamiento. Es por eso que debemos de prepararnos con anticipación y aprender a vendernos a través de las respuestas que ofrecemos. La imagen que presentamos y el interés que nos genera la oferta que nos están haciendo son indispensables para obtener ese empleo que tanto anhelamos. Y como en la universidad muy rara vez te enseñan qué es bueno hacer y qué no en tu primera entrevista de trabajo, a continuación nosotros te mencionaremos cuáles son los 10 errores más comunes que cometemos en la primera entrevista de trabajo. Si quieres saber cuáles son, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. ¿Estás listo? Comencemos. 10. Ser impuntual. La puntualidad dice mucho de ti. Es recomendable llegar 20 minutos antes de la hora programada para la entrevista, para así tener tiempo de estacionar el auto o tener en cuenta cualquier inconveniente que puede presentarse al momento, ya que lo primero que se fija el reclutador es en tu puntualidad. Cuando llegas tarde das una imagen de falta de respeto al tiempo del reclutador o falta de interés. 9. Ir mal vestido. Tu apariencia es importante para el reclutador porque refleja tu seguridad, atención al detalle, aspiraciones y actitud. Un candidato que llega mal vestido y desarreglado a la entrevista inmediatamente disminuye sus oportunidades de ser contratado. La clave es vestirse como si ya tuvieras el puesto al que estás postulando. Debes de observar todos los aspectos de tu apariencia, desde la ropa planchada y limpia, uso de una loción discreta y hasta tener un buen aliento. 8. Ser inseguro. Es importante evitar acudir acompañado por familiares amigos a la entrevista, ya que esto no causa una buena impresión al reclutador, pues demuestra lo inseguro que eres de ti mismo, así como también no debes de fumar ni mascar chicle durante la entrevista. Te recomiendo que tengas una buena postura ante tu entrevista, pues esto ayudará a tu imagen. Una buena postura siempre reflejará seguridad. 7. Tener una actitud sumisa o arrogante. Definitivamente cualquiera de estos extremos te cierra las puertas de la empresa, porque refleja conflictos de autoestima, seguridad, comunicación y actitud, las cuales afectan tu desempeño y la relación con el equipo de trabajo. La actitud ganadora en una entrevista de trabajo es ir con disponibilidad y apertura para hablar de cualquier tema relacionado a tu perfil e intercambiar ideas. Recuerda que el reclutador, por más agradable que sea, no es tu amigo de confianza. Calcula muy bien tus respuestas para evitar darle información que pueda ser usada en tu contra. No hables de más solo por impresionar. 6. Hablar mal de tu empleo y jefes anteriores. Esta regla es básica, pues refleja tus valores de lealtad y compromiso con las empresas en las que has trabajado anteriormente. Existen muchos casos en los que la gente se ve orillada a renunciar por llevar una mala relación con su jefe, acoso, situaciones incómodas, etc. Sin embargo, durante la entrevista es mejor evitar entrar en detalles y mejor dar a conocer la parte positiva o lo mejor que aprendiste en tu empleo anterior. Recuerda que el reclutador no es un confesor y debes de tener en cuenta que toda la información que proporciones será usada a tu favor o en tu contra, así que calcula bien tus respuestas. 5. No ver a los ojos. Este detalle refleja sumisión y desconfianza, ya que una persona que no mira a su interlocutor es porque se siente inferior a esa persona o porque tiene algo que esconder, y esto hace que el reclutador se sienta incómodo y dude de las habilidades y experiencias del candidato. ¿Tú contratarías a alguien que no te vea a los ojos? 4. Contestar llamadas o dejar el celular prendido. Tu prioridad en ese momento debe ser la entrevista de trabajo. Es una falta de respeto interrumpir una entrevista para tomar llamadas, porque le das a entender al reclutador que no estás tan interesado y que tienes en mente proyectos más importantes que esa entrevista. No importa si el reclutador contesta una llamada, tú no puedes darte ese lujo en una entrevista. 3. Hablar del sueldo y prestaciones en la primera entrevista. La remuneración es un tema muy importante, no lo negamos. Sin embargo, no debe de ser tu motivación principal en el trabajo. Si un reclutador te está buscando es porque quiere hacerte una oferta interesante. Es importante evitar el hacer preguntas al entrevistador relacionado con el sueldo ofrecido para la posición. Esto no es conveniente que se pregunte en la primera o segunda entrevista, porque puede mostrar signos de ansiedad y que solo te postulas por ese trabajo por el dinero y no porque realmente te apasione tomar ese puesto. 2. No recordar fechas y datos importantes. Esta situación también genera desconfianza en el reclutador, ya que hace pensar que no vienes bien preparado. Es importante que te sepas tu currículum al derecho y al revés, ya que el reclutador puede hacerte preguntas en desorden y no puedes quedarte callado, pues esto demostrará que realmente en tu currículum hay cosas que no son verdad y que no has memorizado. Te recomiendo que ya sea que te lo pidan o no, subas tu currículum completo a su bolsa de trabajo. Y recuerda, sé honesto, no pongas ni de más ni de menos en tu currículum. 1.
usar un lenguaje muy rebuscado o muy coloquial. Siempre debes de expresarte con elegancia y sencillez. Desgraciadamente, muchos candidatos pierden su oportunidad al caer en alguno de estos excesos. Por más preparados que estén, esto suele pasar cuando tratan de demostrar confianza, pero caen en el exceso y termina quitándote profesionalismo. Por eso te recomiendo que no utilices términos técnicos que el entrevistador no entienda. No dejes que los nervios te traicionen. Responde con naturalidad y mantén siempre una actitud profesional. Así que tú eres el responsable de crear empatía con el entrevistador. Sonríe, no solamente con el entrevistador, tanto con el policía de la entrada, la recepcionista y hasta con el director general. No olvides demostrar tus modales al máximo. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases a ver mi demás contenido. Y si es de tu agrado, te suscribas. No olvides activar la campanita de notificaciones. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.